El socialismo sucumbe ante el En tiempo. Venezuela la gente vive entre dos. Con mayor número de migrantes ecuatorianos. En el recurso agua. Donde ocurrió la explosión y el mayor dentro de la iglesia. Amigos, bienvenidos. En la costa ecuatoriana existen en la actualidad 4 ciudades puerto para importar y exportar desde y hacia todos los continentes. Durante años han sido el motor de desarrollo para el país y sus zonas de influencia. Son puntos estratégicos, en su mayoría administrados por empresas extranjeras. Con la operación del puerto de aguas profundas en la parroquia Pozorja de Guayaquil, un nuevo competidor entra al mercado y con ello nuevas oportunidades en el negocio portuario. Pero también llega la incertidumbre. ¿Era necesario construir un nuevo puerto en las costas ecuatorianas? ¿Se produce lo suficiente para exportar más? Con Iván Maestre hacemos un balance sobre el presente y el futuro de los puertos del país. A lo largo de la historia, el mar ha sido la vía de transportación global más importante para el ser humano. Se cree que desde el siglo V y X a.C. ya se hacía uso de estructuras portuarias para adentrarse en aguas más profundas. Al hablar de comercio, el mar y los puertos históricamente han permitido el transporte y la distribución de casi todo tipo de carga. Son la entrada y salida de miles de productos, mercancías y, claro, pasajeros a un país. En Ecuador, por ejemplo, la historia de los puertos inicia en Guayaquil. Desde su fundación española, esta ciudad se convirtió en astillero y puerto comercial al servicio de la corona, destacándose como uno de los más importantes de América del Sur, que aún sigue vigente. Se estableció en la orilla del río Guayas, a la altura del barrio Las Peñas, lo que actualmente es el malecón Simón Bolívar, pero cambió de lugar debido a la sedimentación por la erosión del suelo, que impedía el ingreso de las embarcaciones. A partir de los años 50 del siglo pasado, con la creación de Autoridad Portuaria de Guayaquil, se concretó la construcción del puerto marítimo al sur de la ciudad, asegurando su continuidad. Pero Ecuador posee varios puertos a disposición de las diferentes actividades de exportación e importación. Son 4 puertos comerciales o de carga no petrolera, de los cuales 3 se encuentran actualmente concesionados o delegados a empresas extranjeras. Autoridad Portuaria de Manta ha delegado a la empresa chilena Agunza desde el año 2016 por 40 años. Autoridad Portuaria de Guayaquil concesionado a Andipuerto en 1999 para el manejo de la terminal granelera por 25 años. Y a la multinacional Contecón Guayaquil S.A. se concesionó la terminal de contenedores y multipropósito en 2007 a un plazo de 20 años. En la provincia del Oro está Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, que delegó su puerto en 2016 a la empresa turca Gilport. El contrato fue firmado por un periodo de 50 años. Y finalmente en Esmeraldas, Autoridad Portuaria de Esmeraldas, que presta sus servicios a través de varios operadores portuarios, se estaría el próximo año abriendo la posibilidad de concesión privada, de acuerdo a recientes declaraciones del presidente Lenín Moreno. Y una vez concluidas las obras, lanzaremos el proceso de concesión a un administrador privado. Existen también varias terminales privadas ubicadas principalmente en Guayaquil, que mueven alrededor del 60% de carga en esta ciudad, al punto de ir creciendo exponencialmente y restarle carga al puerto principal. Con ella se completa más del 90% de toda la carga no petrolera de Ecuador que sale desde Guayaquil, ciudad por la que ingresan también el 83% de las importaciones. Esta posición es consecuencia de la actividad productiva, agrícola, industrial y comercial que se desarrolla en este cantón y su zona de influencia. ¿Y por qué concentra Guayaquil más del 90% del comercio exterior del país? Puesto que somos la ciudad número 1 más cerca de todos los centros productivos de los principales productos de exportación del país, que son banano, camarón, cacao. Y número 2,
porque las economías no solamente envían productos, sino que reciben productos. Guayaquil es la ciudad más poblada del país y por ende pues, la que tiene mayor consumo. Somos casi 3 millones de habitantes, entonces las líneas navieras prefieren Guayaquil y los puertos se han desarrollado en Guayaquil precisamente por ese motor que tiene, estar cerca de los centros de producción y ser el centro de consumo más grande del país. Sergio Murillo es el presidente de la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador. Rechaza cifras que mencionan que el puerto de Guayaquil, incluyendo todas sus terminales, estaría con el 98% de ocupación. Así lo reveló la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que ratifica la posición número 7 de Guayaquil en el ranking regional de movimiento de contenedores en 2018. Guayaquil tiene al día de hoy una capacidad de 3.1 millones de contenedores de movimiento, de capacidad de mover 3.1 millones de contenedores. Y el año pasado movió 2.1 millones de contenedores Guayaquil. Sus 4 terminales portuarias de tráfico internacional de contenedores, que una es el puerto concesionado de Guayaquil y los 3 terminales portuarios privados de Guayaquil. Pero se requieren inversiones nuevas, tal vez. A ver, al día de hoy estamos con una capacidad de algo superior al 60% de utilización, 63-64%. Con lo cual, si la economía creciera a un 5% promedio anual, nuestros cálculos dicen que esta capacidad recién se vería colapsada entre 8 y 9 años. Por supuesto que no vamos a esperar a llegar a que pasen 8 o 9 años y colapsar, porque decir 98% es imposible en una operación portuaria. Ya el colapso llega por encima del 82-85% por la velocidad de las operaciones. A pesar de esto, un nuevo proyecto entró en competencia en Guayaquil. En 2017, en la parroquia Pozorja se puso la primera piedra que dio paso a la construcción del puerto de aguas profundas que permite acoderar buques de alto calado. Los que no pueden ingresar al puerto de Guayaquil, que no tiene la profundidad suficiente para recibir embarcaciones de mayor tamaño. La firma Dubai-T DP World Investment recibió el contrato de gestión delegada, una asociación público-privada para el desarrollo, construcción, mantenimiento de instalaciones, la operación del servicio público del puerto de aguas profundas de Pozorja, el dragado, la construcción y mantenimiento de un canal de navegación de acceso hasta Pozorja, así como la carretera que une a Playas y Pozorja vía El Morro, en la provincia del Guayas. Una delegación de 50 años con una inversión total de $1.200 millones, que solo en su fase 1 considera invertir 539 millones. La operatividad del puerto estará a cargo de los inversionistas durante 50 años y en ese periodo el Estado recibirá $2.700 millones en ingreso para el presupuesto del Estado. Un puerto creado de cero, sin un solo dólar del Estado ecuatoriano. En teoría, la fórmula perfecta, pero hubo cuestionamientos sobre este acuerdo. Y la Contraloría General del Estado realizó a través de un borrador un examen especial a los contratos por el puerto de aguas profundas de Pozorja. Al menos 3 altos funcionarios del gobierno anterior fueron notificados dentro de este examen del organismo de control, que incluye los procesos contractuales para la construcción, dragado, mantenimiento de un canal de navegación de acceso hasta Pozorja, entre otros. Pero el puerto de Pozorja ya está operativo y ha recibido los primeros buques en su terminal. Para el presidente de la ASOTEP, la competencia de un nuevo puerto no debería considerarse como un problema y ve con buenos ojos la inversión y administración extranjera. Es beneficiosa, ¿por qué? Porque el Estado no puede ni debe invertir en este tipo de infraestructuras, peor aún administrarlas, puesto que sabemos de la eficiencia de los grandes operadores portuarios en el mundo y se puede hacer, no quiero utilizar la palabra negocio, pero creo que se puede hacer y se puede haber hecho un buen acuerdo entre Estado y operadores portuarios a fin de que tanto el uno genere negocio con la carga, potencie las facilidades logísticas de un país y obviamente el Estado pues vea revertido eso en el movimiento económico de la nación. Para el analista económico Walter Spurrier, la operación de un nuevo puerto da ventajas a futuro. Yo tenía conocimiento, pero no las estadísticas, no los datos, que desde el momento en que termine de hacer el estudio, hasta el que se publica, porque es un estudio muy reciente, sí hubo una que otra inversión importante en los puertos de Guayaquil. Pero en todo caso, lo que se pudo haber ganado era algo momentáneo, ¿no? y próximo a una saturación. Entonces, con el nuevo puerto sí ganamos
capacidad para manejar la carga de una manera más adecuada. Ahora, cuando se hace una nueva obra, un puerto, una nueva fábrica, en una primera etapa puede ser hasta excesivo, pero es porque nadie instala una fábrica para que se copen en 1 año, 2 años, 3 años. Tiene que ser algo para que aguante un X número de años. Entonces es probable que para este año y el próximo haya más capacidad de la que necesitamos, pero a punto de saturarse en pocos años. Que la inversión privada se arriesgue del bolsillo de cada empresa y que el Estado como tal no estaría perjudicándose con un nuevo puerto. Al contrario, menciona Spurrier. Sin embargo, analistas y expertos que mantuvieron conversaciones con Visión 360 y que prefirieron no dar su versión en cámaras, nos mencionan, basados en información que es pública, que al Estado se le vendrían grandes demandas imposibles de pagar. Lo que sí causaría perjuicios a la economía del país. Y hay varios puntos por desglosar. Las preventas que tiene DP World en cuanto al pago de contribuciones al Estado durante los 50 años de concesión son desiguales con respecto a otras concesiones o delegaciones entregadas en Ecuador a operadoras portuarias. Las tarifas y el contrato del puerto de Pozorja consideran que la concesión pagará el 1% del ingreso bruto de las operaciones durante los primeros 10 años, 2% para los siguientes 10 años y 3% para la tercera década de la concesión. Y en los últimos 20 años del contrato, Ecuador recibirá el 5% de ingreso bruto de las operaciones. Y solo para poner un ejemplo, Contecón Guayaquil S.A. paga actualmente el 9,5% de canon variable y aproximadamente 11 millones anuales de canon fijo, más otras contribuciones a varias instituciones del Estado. Si finalmente la carga migra al nuevo puerto en Pozorja, por elección de las compañías navieras, se prevé una reducción de ingresos para el fisco en los próximos años debido a la posible afectación de uno de los puertos que más contribuye al Estado. Si mantenemos el ejemplo anterior al referirnos a Contecom. Además de que DP World, Pozorja tiene exención de impuestos a la renta por 10 años. Para poner en operación este puerto se debió construir una carretera con conexión directa a la terminal portuaria. Otra de las obras que consta en el borrador del examen de Contraloría que se ha hecho a este contrato. Paralelamente a las observaciones que hacen desde Contraloría y que son rechazadas por DP World al considerar que carecen de todo sustento fáctico y jurídico, la Fiscalía General del Estado mantiene una investigación por delito de tráfico de influencias en el que están vinculados Vinicio Alvarado y Alexis Mera. En el borrador del examen de Contraloría se dio paso a la investigación de ambos y de Walter Solís, exministro de Transporte y Obras Públicas. Mientras se espera la resolución final del informe, en Pozorja se opera con toda normalidad. Los primeros días de agosto de 2019 se dio inicio a las actividades portuarias del Puerto de Aguas Profundas de Guayaquil. Una obra esperada que durante su construcción generó más de 1.000 plazas de trabajo y que se estima lleguen a 4.000 indirectas adicionales durante la operación. Catalogado como el nuevo polo de desarrollo nacional y una de las inversiones extranjeras más importantes, el puerto está en marcha. ¿Cuáles son sus características? Alberto Sánchez es el director financiero de DP World Pozorja y nos habla de por qué se necesitaba invertir en una obra como esta. Guayaquil está hasta ahora en desventaja con otros puertos de la región, como San Antonio, Callao y Buenaventura, por cuanto su calado es mucho menor. Nuestra intención fue responder esa necesidad y poner a Guayaquil en la ruta de los grandes navíos que ahora podrán arribar al Ecuador. En palabras más sencillas, de lo que nos habla Alberto Sánchez es de la profundidad que tendrá el puerto. 16 metros de calado. Algo que permite que grandes embarcaciones de carga ingresen y salgan con volúmenes más altos de productos y que lo que es capaz de ofrecer Ecuador llegue a más países. El número de frecuencias que unen a Guayaquil con los puertos de Australasia, que son Australia y el Far East, son mucho menores que aquellos puertos comparado con otros puertos de la región. Y esa es la principal ventaja que tiene este puerto. Es uno de nuestros valores agregados. Aparte de eficiencia en las operaciones, unida fuertemente a un uso sensato de la tecnología. Basados en el nivel de calado, su proyección es recibir buques Neo Post-Panamax,
con 330 metros de eslora y que suelen llevar unos 10.000 contenedores. Lo que de acuerdo a sus proyecciones les permitirá mover durante el primer año 250.000 a 300.000 TEUs o contenedores. Pero ¿cuánto más aspira a captar esta terminal internacional? Como referencia podemos decir que Ecuador movilizó 2.2 millones de TEUs en el 2018 y Contecón, el puerto más grande que tiene Guayaquil, movió unos 846.000 TEUs durante ese año. La presencia del nuevo puerto restará movimientos a otros. Al regresar les contaremos qué dicen los expertos y cómo operan otros puertos en Ecuador que ya son administrados por delegaciones de asociación público-privada. ¿Cuál es la situación de los puertos ecuatorianos en otras ciudades costeras del país? Se lo contamos al volver. Esto es Ecoavisa y su Visión 360, haciendo periodismo desde todos los puntos de vista posibles. El puerto de aguas profundas, construido en la parroquia Pozorja, está operando. Y para algunos expertos, la presencia de esta nueva inversión en costas ecuatorianas no significa una fuga de buques y carga de otros puertos locales a esta nueva terminal. La respuesta podría ser sencilla. Y eso porque los buques de grandes dimensiones que empiezan a llegar a Pozorja no entran a Guayaquil, que solo está autorizado para recibir embarcaciones que alcancen hasta los 12,5 metros de profundidad. Es decir, los barcos que empiezan a llegar a Pozorja son completamente distintos a los que hoy llegan a los puertos de Guayaquil, que tiene el 94% de participación como exportadora de productos no petroleros. Sin embargo, desde varios gremios de la producción y sectores de exportadores ya ven como una dificultad la operación del puerto en Pozorja. Las navieras son las que por sus propios bienestares económicos toman decisiones de dónde ir y de dónde salir. Yo no le puedo decir a ninguna de las navieras, oiga, usted vaya a Guayaquil porque a mí me conviene que salga de Guayaquil. No, ellas deciden si vienen a Guayaquil o vienen a Pozorja. Ahora, si van a Pozorja y dejan Guayaquil, no es por la simpatía de las señoritas o señoras que manejan las grúas en DP World, en Pozorja. No es por la simpatía del gerente general de DP World en Pozorja. Es porque tiene un incentivo económico de ir a Pozorja y no ir a Guayaquil. Y ya hay navieras que te están diciendo, yo ya no salgo de Guayaquil. Tú quieres ir con una de ellas al norte de Europa o a San Petersburgo, tienes que salir por Pozorja. Arosemena afirma tener cerrados contratos de venta de café soluble para entregar hasta diciembre. Sus costos de operación, sobre todo en transporte, aumentarán significativamente porque la empresa que lleva su producto ahora partirá de Pozorja, lo que significa alrededor de 100 kilómetros más de distancia de donde lo ha hecho habitualmente, en Guayaquil. Yo diría va a estar en el rango entre 120 hasta 160 dólares solo el transporte, pero tienes gastos colaterales adicionales al transporte que puede estar llevando esto a 180 dólares de diferencia por contenedor. ¿Esos números cuánto significan? A la empresa, a esta empresa, le representa hoy $100.000 al año adicionales en gastos. Costos que según Arosemena complican severamente la producción. Y afirma que este nuevo puerto genera competitividad internacional y beneficios, pero para las navieras, y no precisamente para el productor y exportador ecuatoriano. Y que de acuerdo a sus cálculos, Pozorja terminará absorbiendo gran parte de la carga. Yo creo que ahí estamos con un puerto que eventualmente va a atraer la mayor parte del flujo de contenedores porque a las navieras les conviene. Es decir, no solo va a ser un problema del sector cafetero, sino que también va a ser un problema de otros todos sectores. los sectores exportadores e importadores también, pues. El economista Walter Spurrier cree que las oportunidades en temas económicos son más beneficiosas para el país. El que haya incluso más capacidad
le conviene a la economía ecuatoriana, al exportador y al importador tener más opciones, a las navieras tener más opciones. Y si algún puerto no logra hacer negocio, pues es el problema de ese puerto. Y tendrán que ver, como buenas empresas privadas, qué hacen. El analista Sergio Murillo es mucho más general. No solo hace el balance de lo que pasa en Guayas, también evalúa la realidad de los otros puertos. Para que un puerto exista tiene que haber carga. Si uno pone un puerto, la carga no va a autogenerarse o surgir de manera espontánea. Así no funciona la economía. Entonces, Manta tiene su carga cautiva, lo mismo Puerto Bolívar. Puerto Bolívar mueve el 30% del banano del país, porque el 30% del banano del país se produce en el sur del país. Manta tiene un potencial actual por la parte pesquera, que de hecho la semana pasada una línea naviera de tráfico internacional inauguró sus operaciones containeras en Manta. ¿Por qué? Por el producto pesca. Entonces, porque está ahí. Porque está ahí, exacto. Entonces, que uno ponga un puerto de última tecnología, si su ubicación logística es la correcta, la carga va a ir. Y no le está quitando nada. Y no le está quitando nada a nadie. Pero si su ubicación logística es una desventaja, eso pues no necesariamente la carga va a moverse, pero es un integrante más, es un competidor más que va a generar, ya el caso puntual de Pozo Orja, carga contra Guayaquil, vamos a verlo, es un tema pues de que es un jugador más en la industria a pesar de su distancia. Lo que en la provincia del Oro no es tan práctico, ya que la mayor parte de su producción bananera y camaronera sale por los puertos de Guayaquil. Una carga que debe atravesar un carretero de más de 180 kilómetros para ser exportada. Esto a pesar de tener un puerto en sus orillas. De la totalidad de la producción bananera de la provincia del Oro, el 75% se está yendo por Guayaquil. En el caso de los camarones, que es la segunda provincia productora del país en camarones, el 100% se está yendo por Guayaquil. El gerente de Gilport cree que es necesario recuperar la carga que genera la provincia del Oro, sobre todo en busca del desarrollo y la generación de fuentes de trabajo. Este puerto está concesionado durante 50 años a la empresa turca Gilport, que lleva ya 3 años de operación. La inversión en esta primera etapa será de $240 millones, de los cuales ya han invertido 130 en varias obras que, según esta administración, le generan el doble de movimiento de carga en relación a otros años. El compromiso económico es llegar a los $750 millones de inversión durante las 5 décadas a cargo del puerto. ¿Y qué se ha hecho hasta ahora? Extensión de los muelles. Vamos a construir un muelle de 450 metros adicionales a los que tenemos, reforzado, y se esperan entre este y el próximo año recibir 6 grúas pórtico, 4 de ellas para naves Super Post Panamax, y vamos a recibir 18 RTG, que son grúas de patio para almacenamiento de contenedores hasta 7 de alto. Entonces, con esto se le va a cambiar la cara completamente al puerto. En cuanto al dragado, se ha profundizado ya hasta 14.5 metros y para el 2020-21 tendremos ya una profundidad de 16.5 metros. En esta fase, que debe durar hasta 2021, plantean mover 600.000 contenedores. En un puerto que está destinado a servir a la zona sur de Ecuador e incluso al norte del Perú. Este será el puerto natural para la ciudad de Cuenca y la provincia de La Suay y provincias del Austro en general, tanto para exportaciones como para importaciones. Estamos en este momento moviendo carga del norte del Perú. Esperamos que esto va a tener en los próximos años un mayor incremento y evidentemente pues el tema de la minería va a ser muy importante para el país entero y del cual este puerto se constituirá en la puerta de salida de los minerales para la región sur. En Manta, la concesión de su puerto ha sido históricamente polémica y de aparentes desacuerdos entre el sector cívico y las autoridades. Luego de un fallido proceso en 2009 con la empresa china Hutchinson Port Holding, que se retiró sin cumplir con las metas establecidas, durante casi 7 años de administración estatal y un terremoto de por medio, el puerto finalmente logró delegarse al consorcio chileno Agencias Universales S.A.
El 70% del puerto está administrado de forma privada por el terminal portuario Manta, que gerencia la delegación de Agunza. Y el 30% restante está en manos del sector público, a través de la autoridad portuaria de esa ciudad. Ellos tienen a su cargo el terminal pesquero y de cabotaje correspondiente a la pesca artesanal e industrial. El gerente de autoridad portuaria nos recibió a inicios de 2019. En esta entrevista nos explica que dentro de sus responsabilidades también se suman las de fiscalización al trabajo que hace Agunza. Y nos habla precisamente de esa inversión. 30 millones de dólares hasta el momento en los 2 años de delegación. ¿Y eso qué comprende? Comprende la inversión de la ampliación del muelle internacional del número 2, dragado de la parte internacional, de los accesos y obviamente el atracadero a los muelles internacionales, balanzas, terminal de pasajeros de cruceros, reparaciones viales dentro de la parte internacional. Tenemos también infraestructura que se está por inaugurar, que es la policía antinarcóticos, que esto permite mejorar los servicios que se le otorgan, obviamente, a los usuarios que están aquí en nuestro puerto. ¿Son rentables los puertos que operan en Manabí y El Oro? ¿Generan ganancias al Estado? Solicitamos información al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero no obtuvimos respuestas hasta el cierre de este reportaje. En Puerto Bolívar, el gerente de Gilpor afirma que alrededor de $6 millones por año le deja al Estado la alianza con ellos mediante el pago de canon fijos y variables. En Manta, el gerente de autoridad portuaria dice que el puerto genera $14 millones anuales entre las 2 terminales que aquí operan. Son cifras del año anterior, pero no es concreto en si esos son valores netos de ganancia para el Estado. Agunza estableció un canon fijo de $310.000 anuales y un canon variable que se paga de acuerdo al movimiento de carga. Los valores entregados el último año oscilan en los $600.000. Ante estos números hay críticas desde varios sectores cívicos de Manabí que no consideran tiempos mejores para el puerto de Manta. Hablan de cifras negativas y las comparan con los años en los que el puerto operaba sin delegación a terceros. Ortiz señala que es muy pronto para evaluar, pero habla de crecimiento. Mira, ha habido incremento sustancial en carga granelera, en vehículos, y estamos trabajando fuertemente en tema comercial para atraer... ¿Es comparado con el histórico? Es comparado con el histórico, ha habido un incremento en la suma de las 2 terminales, y cada una de ellas debe de aportar positivamente al resultado y obviamente al beneficio del Estado central. Cabe indicar que 2 años no es suficiente para poder analizar financieramente los ingresos, sino más bien obras tangibles que permita desarrollarnos comercialmente. La empresaria manabita Lucía Fernández, quien además es presidenta de la Cámara de Comercio Local y miembro del Comité Cívico Interinstitucional de Manta, es una de las voces que más reclama sobre el manejo del puerto. Pero aclara que no se opone a las concesiones portuarias, como algunos intentan hacer parecer. A lo que nosotros nos oponemos y que estamos pidiendo es una nueva revisión de ese proceso. Porque tú lo acabas de decir, fracasó el primer proceso de concesión. Claro que fracasó, pero fracasó porque tenías una concesión, un texto de concesión que era ley para las partes. Por ende, tú tenías que comprometerte a todos esos detalles que te dan la negociación, que era, por ejemplo, Hutchison de poner el primer año 80.000 contenedores. No llegó ni a 1.400. Para ella, el contrato con Agunza está lleno de irregularidades y de ajustes hechos a la medida de la empresa chilena y de otros intereses en el país. Que esta empresa chilena recién, después de 30 años, va a determinar que el puerto pueda ser de aguas profundas. Cuando ahora, con una inversión de tal vez unos 50 o 60 millones, tú determinas que tienes un puerto de aguas profundas, porque lo que tienes que llegar es a 18 metros, que nadie te lo va a dar, y que Manta sí lo puede otorgar ese servicio a nivel internacional, y sin embargo ese proyecto está contemplado dentro de su flujo de proyectos después de 30 años. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Tú estás determinando que nadie puede competir con el puerto de aguas profundas de Pozorja, porque Manta, recién después de 30 años, va a ser aguas profundas. La postura de Lucía Fernández, quien en el pasado presidió la autoridad portuaria de Manta, representa la de varios sectores que no han visto con buenos ojos esta asociación público-privada. Por ello insiste en mencionar las irregularidades que ya han denunciado. Un contrato otorgado a dedo, dice, con consideraciones demasiado favorables para Agunza
y no para un bien que debe generar ganancias al Estado y no a privados. Y aquí también hay muchos documentos que usted puede adquirir y puede darse cuenta que hay subsecretarios, que al mismo tiempo que eran subsecretarios eran parte de Agunza, pues. Estaba en el directorio de Agunza. Claro, era secretario del directorio de Agunza. Aquí están los documentos, o sea, yo no me los estoy inventando. Entonces yo creo que eso sí son irregularidades que en su momento fortalecieron una concesión que no debería haberse dado de esa manera, de esa magnitud. No solo eso, sino que además la Contraloría General del Estado ya ha hecho observaciones de este contrato de delegación. En este párrafo, por ejemplo, se especifica que posterior a la suscripción del mencionado contrato, varios servidores que participaron de la Comisión Técnica de Selección del Concurso Público Internacional terminaron su relación laboral con Autoridad Portuaria y pasaron a trabajar en Agunza. Si hablamos de eso, tendríamos que hablar de 80 personas que desde el área misma de operaciones hasta el área administrativa... Pero hablamos de gente que tuvo papeles importantes dentro de la firma del contrato. Bueno, esto tendría que ser demostrable, Iván, pero nosotros tenemos una plantilla de 120, 123 funcionarios o empleados, de los cuales el 90%, digamos que son ex empleados de Autoridad Portuaria, que obviamente fue otra de las condiciones establecidas para precisamente evitar que haya un problema social, porque Portuaria tenía que renunciar a estas personas. El compromiso era trabajar con gente de territorio, con gente manabita y obviamente con este personal que venía o que sencillamente ya no tenía más trabajo. ¿No ilegalidad? No hay ninguna ilegalidad. Es un tema que se lo ha mencionado varias veces. Pero Roberto Salazar representa a la empresa chilena Agunza como presidente del terminal portuario que operan en Manta. Y es explícito en contestar que de lo último que los pueden acusar es de irregularidades. Durante la entrevista hemos revisado varias de las observaciones que se pueden leer de parte de la Contraloría. Entre otros, se especifica que se modificaron los pliegos a conveniencia de Agunza y que incluso se redujeron los tiempos para que no se presenten más ofertas. Agunza retiró su oferta cuando precisamente se ampliaron los plazos. ¿Por qué? Porque pensó que ¿dónde había quedado la seguridad jurídica al haberse hecho caso de 3 o 4 solicitudes, entre comillas, que decían que habían operadores para el puerto Manta? La realidad fue otra. Terminó concursando Agunza solo, sosteniendo su propuesta y obviamente adjudicándose, ganando en buena lid y con absoluta transparencia este contrato. Esto ya lo pregunté, pero ¿hubo el plazo suficiente para que otras empresas entraran a participar en la licitación? Así es, no, y durante el proceso se dieron situaciones, yo diría que hasta cómicas, de personas que llegaron a presentarse con una copia fotostática de un nombramiento, a decir que tenían 1.000 millones de inversión por año para el puerto de Manta. Personas que nunca más aparecieron y que buscándoles a quién correspondían o a quién representaban, pues creo que eran vendedores comerciales. Propuestas tangibles no, solo la de ninguna Agunza. Propuesta en firme, ninguna, absolutamente ninguna, más allá de la de Agunza. Yo le entregué personalmente al presidente Correa, yo personalmente le entregué el proyecto aquí en Oromar Televisión, y yo creo que tengo una foto, un proyecto, se lo entregué al presidente Correa y a la ministra Paola Carvajal, un proyecto de una empresa Citigroup de China, que, y te lo puedo enseñar porque creo tenerla yo en mis, donde determinaba una concesión al puerto y al aeropuerto con una inversión de 2.200 millones. Pero ya estaba en camino esta concesión, entonces ya no les interesaba. El contrato se adjudicó a Agunza el 16 de diciembre de 2016. Fue un concurso público en el que la empresa chilena fue la única oferente. El futuro de esta inversión está en manos de los organismos de control, que deberán determinar si hubo irregularidades y si este contrato seguirá vigente por 38 años más. El Ecuador posee ya 7 puertos sobre el Mar Pacífico, 5 puertos comerciales y 2 petroleros. Las expectativas de 4 de ellos en manos de expertos administradores portuarios son altas para la economía ecuatoriana, pero sobre todo para sus zonas de influencia. DP World y Gilport, los dos han hecho una apuesta para ampliar la capacidad de lo que podríamos llamar el Golfo de Guayaquil. Hay lugar para los 2 nuevos puertos, hay lugar para todos los otros puertos ya existentes. Bueno, eso ya es un problema de ellos, ¿no? ¿Por qué han hecho esas inversiones? Inversión privada
Ellos llevan ese riesgo, ellos tienen que saber cuál es su apuesta. Vamos a ver si todos ganan. Manta y Puerto Bolívar van con todo tras un desarrollo anhelado y una historia que prefieren olvidar. Guayaquil concentra la mayor actividad desde la colonia, pero su capacidad de recibir los grandes barcos que actualmente cruzan los mares lo dejaría futuro dentro de una competencia desigual. Posorja, con toda la infraestructura necesaria, zarpa en medio de grandes metas que intentan mantener a Guayaquil dentro de la hegemonía mundial del transporte marítimo. A Esmeraldas el discurso político le permite soñar. Ecuador solo merece un mejor futuro, una economía sólida, un país que ahora espera buenos vientos y buena mar. Al volver, conozca qué tipo de cáncer ha sido señalado como uno de los más mortales a nivel mundial. Esto es Ecuavisa y su Visión 360, sexta temporada. El cáncer de pulmón es una condición que resulta mortal a nivel mundial. En 2018 hubo casi 2 millones de muertes en el planeta. Esta incidencia se genera debido a la ausencia de cultura de prevención en personas vulnerables. Factores como el tabaquismo y la contaminación influyen en el desarrollo de la enfermedad. Estudios internacionales han detallado que este tipo de cáncer podría alcanzar el 100% de mortalidad en Ecuador. José Alvarado evalúa qué tan real es esta información y nos trae las historias de pacientes y familiares que demuestran el difícil camino que el cáncer de pulmón los obliga a transitar. Me dijo el doctor, tienes un cáncer al pulmón. Y wow, porque me lo dijo así, de una. Te dio positivo a cáncer, dijo. Entonces, te vas a quimio. Me quedé. Yo me levanté, yo andaba con mi hijo fue que le dijo, pero doctor, sí, tiene cáncer. Salimos, llegué aquí a mi casa, en esta misma sala, ya me quedé sola, pedí quedarme sola. Doblé rodillas y le dije, Señor, que sea lo que tú quieras. Miriam nunca fumó un tabaco, pero sufre de cáncer de pulmón. Un diagnóstico que llegó de golpe, que le cambió la vida. Yo le he preguntado a mis tratantes, a mis especialistas, y ellos me han revisado por todas partes mi árbol genealógico y no me da para un cáncer en pulmón. No me da. Lo que me supo decir el doctor, bueno, eso fue la ruleta rusa, te tocó y... Porque no tengo, o sea, no hay por dónde salir. Yo no soy una fumadora pasiva, no soy una fumadora activa. Una avalancha de emociones quiso derribarla, pero gracias a la fuerza que le dieron sus hijos y un diagnóstico temprano de la tumoración, Miriam puede contar su historia. Todo el mundo dice el cáncer no avisa, mentira, el cáncer avisa. A mí me avisó hace 27 años, a mí me avisó. Yo sentía molestias en mi espalda, yo sentía un hormigueo en el preciso lado del tumor. A Miriam le extirparon parte del pulmón para poder recuperarla. Asistió a sesiones de quimioterapia y hoy está en observación. Esta enfermedad surge por la aparición de un tumor en uno de los pulmones. La medicina la clasifica en dos grandes grupos: cáncer de pulmón de células pequeñas y células no pequeñas. Dentro de este último aparecen los casos más frecuentes: adenocarcinoma, cáncer de células escamosas y cáncer de células grandes. Es común encasillar los casos de pacientes de acuerdo a los 4 estadios de la enfermedad. Si el tumor es hallado en el tercero o cuarto, las posibilidades para sobrevivir disminuyen. A pesar del caso de Miriam, el cáncer de pulmón es catalogada como una condición que no se manifiesta hasta alcanzar las etapas más avanzadas.
Pero el otro problema es que puede confundirse con cualquier otra afectación. Desgraciadamente, el cáncer de pulmón no tiene una sintomatología propia del cáncer de pulmón. ¿A qué me refiero con eso? Que tenemos diferentes tipos de enfermedades a nivel pulmonar o bronquial que te pueden producir los mismos síntomas. Entonces, el paciente viene con tos, con expectoración, con pérdida de peso, a veces expectorando sangre, o a veces simplemente con una tos no productiva de más de un mes de evolución. Entonces, si va a atención primaria, puede ser que de repente se maree un poco y no se piense en esa primera posibilidad, sino que se piense en otro tipo de enfermedades o patologías que producen la misma sintomatología. Fernando Cano es neumólogo de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA. Para él, la prevención en el cáncer de pulmón es todavía una pelea por conquistar. Una persona que tiene más de 50 años, que fuma de 20 a 40 paquetes años y que tiene sintomatología respiratoria o que de repente no la tiene, pero tiene esos factores de riesgo, ¿qué es lo que debería hacerse? Debería hacerse de manera preventiva un estudio clínico, radiológico, para ir investigando si está desarrollando o no enfermedades por el tabaco. Eso sería lo ideal. Y eso bajaría mucho también la incidencia de esta enfermedad. Como no podía ser de otra manera, el tabaco es el factor crítico para contraer cáncer de pulmón. Sin embargo, fumar no es solo el principal riesgo. La contaminación del aire influye directamente en la salud humana. La combustión por gasolina y diésel, procesos propios de los vehículos que circulan en las ciudades, producen monóxido de carbono y monóxido de nitrógeno respectivamente. Son componentes que pueden llegar a ser letales. ¿Qué pasa con la irritación del sistema respiratorio? Ahí es donde vemos pacientes que tienen afecciones que aparentan ser alergias, ¿sí? Pacientes que viven con cuadros respiratorios, con cuadros de tos crónica, que no se curan con tratamiento convencional y probablemente es porque tienen un alto nivel de exposición a contaminantes ambientales. Y si esta exposición persiste, si la intoxicación por monóxido de nitrógeno, por el NOx, en largo tiempo, esta inflamación crónica de los pulmones puede derivar en cáncer de pulmón, que sería una explicación lo suficientemente lógica de por qué hay pacientes que dicen a mí me dio cáncer de pulmón, pero yo no era fumador. Ernesto Carrasco es el presidente de la Federación Médica del Ecuador y establece que existen vacíos para vincular la incidencia del cáncer de pulmón con la contaminación del aire. Nosotros sí hacemos una relación directa con las patologías que vemos más frecuentemente en los hospitales públicos y privados. Entonces sí ha habido un aumento, por ejemplo, de patología respiratoria. Claro está, todavía aquí en el país no se hace una relación directa entre la contaminación ambiental, ¿sí? Y la incidencia que hay en enfermedades respiratorias. No hay un programa específico del Ministerio de Salud a este respecto. Tengo entendido y he revisado también políticas del Ministerio de Ambiente y se hacen controles a la parte ambiental respecto a los contaminantes, por ejemplo, de empresas que trabajan con motores industriales a diésel, de vehículos, se hacen controles, pero no se ha conectado. O sea, todavía no hemos llegado a esta etapa aquí en el país de hacer la relación, que es sencilla, entre contaminación y el incremento de las enfermedades que hay en el sistema respiratorio. A pesar de no ser el cáncer más común, esta enfermedad es la que más mata a nivel mundial de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Ya sean fumadores o no, en 2018, 1.8 millones de personas fallecieron por causa del cáncer de pulmón. Casi el 20% de las muertes por cáncer en el mundo fueron por esta afectación. El tratamiento para combatir el cáncer de pulmón varía de acuerdo al paciente. Según la mutación del tumor, este puede ser atacado con cirugía, quimio o radioterapia. Pero han surgido métodos como la inmunoterapia, que se trata de darle ayuda al propio sistema inmunitario del paciente para eliminar el tumor. La oncóloga Glenda Ramos detalla que, naturalmente, no es aplicable para todos, pero presenta una oportunidad
para cuadros más severos. Más que nada en los pacientes metastásicos hay muy buenas respuestas. Logramos tener una sobrevida libre de progresión de 30 meses, 34 meses, y eso es bueno. O sea, imagínense un paciente que al principio se pensaba que iba a fallecer porque era metastásico, y ahora darle una sobrevida de 20 meses, 24 meses, 30 meses. O sea, uno dice, ¿por qué no? Y con calidad de vida. A pesar de los avances científicos, la especialista apunta que en el acceso a los tratamientos más personalizados hay dificultades para los pacientes de la red pública de salud. Antes, el seguro social, el seguro de los marinos, de los policías, tenían su propio, digamos, cuadro básico y podrían darle a sus pacientes, sean oncológicos o no, el tratamiento de acuerdo a sus posibilidades. Después se creó la Red Pública Integral de Salud, donde todos los hospitales, excepto los privados, formaron esta red pública. Entonces, estos hospitales al inicio, cuando había posibilidades económicas, se le podía dar a todos los pacientes todo de acuerdo a la evidencia científica. Pero después vino la falta de dinero. Entonces nos quedamos con que ya no tenemos el acceso para los pacientes de la red pública. Solamente tienen acceso los pacientes con seguro privado. En 2018, un estudio de la revista The Economist publicó datos relacionados a la situación de cáncer de pulmón en América Latina. Según el informe, los costos directos de atención médica para la enfermedad en Ecuador alcanzaban los $15 millones, con una prevalencia de 1.100 pacientes por año. Por ejemplo, nuestra ley de control de tabaco establece que no se pueden vender los cigarrillos por unidad. Para Tatiana Villacrés, economista especializada en salud, a estas cifras hay que tomarlas con cuidado porque la realidad podría ser otra. Hace algunos años, en el año 2015, se hizo un trabajo con el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Argentina, quien estableció una metodología igual en varios países. Nosotros fuimos parte de ello, y lo que se estableció sí fue un costo, yo creo que con unos valores un poco más aproximados a la realidad nacional, porque se utilizaron justamente los valores del tarifario que estaba vigente al momento y también los valores de los medicamentos que también estaban vigentes en ese momento. Lo que se ha establecido para el cáncer de pulmón específicamente es que la cifra duplica el valor que The Economist puso en su informe, el valor agregado, que The Economist estableció que existe un valor aproximado agregado en función de su prevalencia de 15 millones, un poquito más de 15 millones. En el estudio que se hizo para el año 2015 con el Instituto de Efectividad Clínica estábamos hablando de aproximadamente $35 millones. Igual, por una prevalencia que en los dos casos está alrededor de los 1.100 casos anuales. El informe de The Economist también arroja que el índice de mortalidad en Ecuador alcanzaría el 100%, un dato alarmante, pero puesto en duda por los especialistas. Desgraciadamente, son pocos los hospitales como Solca Guayaquil, Solca Quito o Solca en general que tenemos una buena estadística, pero no tenemos la estadística a nivel nacional por tal vez falta de, yo no creo que falta de apoyo, sino tal vez falta de mayor información, de diagnóstico, porque a veces se cogen de las fichas del INE que el paciente falleció por cáncer de pulmón, y uno pone cáncer de pulmón, pero no sabe ni el estadio ni si realmente fue un cáncer de pulmón. Entonces no tenemos una cifra real. Pero decir que tenemos una mortalidad del 100%, o sea, eso quiere decir que si al año diagnosticamos 100 pacientes, al año se murieron 100 pacientes, no. Durante un mes, Visión 360 solicitó información al Ministerio de Salud. Quisimos cruzar datos, conocer planes de prevención, estadísticas y lineamientos para enfrentar a esta enfermedad. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje, no respondieron a nuestro pedido. Para combatir efectivamente el cáncer de pulmón, el trabajo se debe llevar a cabo en distintas áreas. Controles, vigilancia, para de repente estar buscando si hay o no recidivas tumorales. A pesar de que tengas un tratamiento dirigido, a pesar de que tengas un tratamiento establecido, ¿qué es lo que de repente importa? Que tengas una sobrevida libre de enfermedad, que actualmente, en base a este tipo de tratamiento dirigido, cada vez es mayor.
No solamente es el consumo de tabaco que afecta el hecho de que se genere cáncer de pulmón. Existen otras medidas que se deben realizar. Por ejemplo, temas de calidad de aire. Los ejemplos claros de que esta enfermedad no es invencible están entre nosotros y son el aliento para no dejarse derrotar por esta condición. Que los hombres y mujeres que ahora descansan no se hayan ido en vano y que el sistema mejore para los que están día a día enfrentando a este mal oculto. No se vaya, aún tenemos más. Esto es Visión 360, haciendo periodismo desde todos los ángulos posibles. En esta sexta temporada, nuestro compromiso con ustedes no cambia. Visión 360 trabaja arduamente para llevarles cada domingo la verdad detrás de cada historia. Aquí un adelanto de los temas en los que estamos trabajando. ¡Confiesa, asesino! Vas a ver, maldito asesino. Se me esposaron y me pusieron cinta de embalaje y me metieron. Y de ahí comenzó a las patadas, todo, pum, bum, bum, yo ya me caí al suelo. Y de ahí me decían asesino y comenzaron a decirme cosas así, que porque yo le he matado, yo le dije, yo no he hecho nada, ¿por qué me traen aquí? Vas a ver, maldito asesino. Tú lo mataste. Tú eres el culpable. ¡Ah! ¡Di la verdad! ¡Culpable! Tú lo mataste. Yo no fui. Yo no fui. Déjeme. Yo no fui. Yo gritaba, decía que no, que están equivocados, que yo no soy la persona que están buscando. Tal vez vieron mal o alguien me confundió, pero que por favor me dejen de pegar. Nunca dejaron de pegarme. Uno de ellos, no sé si fue la conciencia de este señor, de uno de los agentes, dice, oye, pero el pelado no tiene nada que ver, dice, ya no le peguemos y todo eso. No, tranquilo, dijo, verás que solito hasta mañana se hace culpable. Y nos hicieron arrodillar y entonces cuando yo sentí que me pusieron el arma en la cabeza y le dejé ahí fue todo, pero había sido solo, fue una detonación que hasta ahora lo siento, pero hasta ahí fue todo. De ahí... Dispararon y no tenía balas. Sí, pues... El proyecto Yachay vino a captar de todas las haciendas que tenían, los territorios que eran propiedad de estas haciendas, con sus derechos a agua. Pero ese derecho a agua debía transformarse en agricultura, ¿no es cierto?, en producción de esos territorios. Pero lamentablemente el agua no está dando los frutos y tampoco se está haciendo producir esos territorios. Traiga su pala o lo que sea, eso. Exacto. No hay agua. Desde que ya vino el Yachay dejaron de funcionar la sequía. Y ya cuando vino ya el proyecto del Yachay, ahí ya compraron los terrenos a los parceles chiquitos también. ¿Y qué pasó con su trabajo ahí? Y ahí me despidieron los dueños. Bienvenida. ¿Yachay es un fracaso o es un éxito? Sí, es un fracaso. ¿Para ustedes es un fracaso? Sí.
Gracias por acompañarnos cada domingo. Como todas las semanas, queremos seguir construyendo con ustedes el mejor periodismo posible. En Visión 360 seguiremos recorriendo, cuestionando y caminando hacia la verdad. Un abrazo. Seguimos adelante.